Mis amigos, ya tenemos con nosotros al invitado de la semana, tal como le hemos anunciado. Hoy estaremos compartiendo con el político, diplomático, así como también mercadólogo, un gran conocedor de la política internacional, de la historia de la República Dominicana y toda el área del Caribe. Me refiero al licenciado Janel Ferreras, a quien le damos la bienvenida una vez más a este espacio Puntos Encontrados. Saludos, Janel, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias. Bienvenido a todo el pueblo dominicano que día tras día le dan seguimiento a este importante programa por esta plataforma comunicacional. A propósito de la situación que se vive en la frontera con Haití, por allá por Dajabón, fruto de la construcción de un canal en aras de desviar las aguas del masacre, nos gustaría que tú nos hablaras sobre los orígenes de los conflictos dominico-haitianos, cómo surgen, de dónde viene esta situación. Mira, con la apertura de la comunicación 2.0, la sociedad dominicana y haitiana a nivel mundial y local se ha estremecido por los conflictos del presente y se ha potencializado la mayor cantidad de opiniones de ambas partes. Pero el conflicto dominico-haitiano viene de muy lejos. Y yo creo que es necesario que nosotros hagamos un panorama histórico del origen del pueblo dominicano y del pueblo haitiano y sobre todo caer en los conflictos que dieron origen a los diferentes tratados fronterizos. Es bueno decir que a principio del siglo XV existía dentro de Europa un lugar donde era el comercio del mundo. Todo contemplaba en la capital de Estambul, de Turquía. Allí lo que en aquel momento se llamaba el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino cae en el año 1453 por un asedio de los turcos otomanos y eso impide entonces una ruta de la seda que comunicaba el comercio de Europa con Asia. Eso provoca que la mayoría de los navegantes europeos, sobre todo españoles y portugueses, ya con la tesis de que el mundo era redondo y que navegando al sol poniente se llegaban a las Indias, unas embarcaciones salen desde la península ibérica y llegan al Caribe, a lo que hoy conocemos como la República Dominicana, las Bahamas, Guananí. A partir de 1492, los españoles, con las 3 embarcaciones dirigidas por Cristóbal Colón, llegan a la isla de Santo Domingo y se convierte Santo Domingo, Leandro, como el centro geopolítico del Nuevo Mundo. Bueno, a partir de ahí hay 2 acontecimientos en el mundo que suceden prácticamente iguales, que es el descubrimiento de América con las tesis, las 95 tesis de Martín Lutero. Las tesis de Martín Lutero se dieron en el 1517. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las embarcaciones que originaban la especie de piratería traían consigo no solamente el contrabando de pieles y de carnes, sino también las llamadas manifestaciones y postulados y Biblias luteranas. Recuerda bien que el origen de la colonización del Nuevo Mundo, la principal misión era evangelizar. Estamos hablando de personas que tenían una doctrina católica prácticamente con un nivel de fanatismo superior. Cuando suceden las incursiones piratas en el territorio de la isla de Santo Domingo, hay 4 ciudades portuarias en la parte occidental de la isla de Santo Domingo y estas son Montecristi, Puerto Plata, Bayajá y La Yaguana. Bayajá está cerca de lo que hoy es Cabo Haitiano, la parte occidental de la isla, y Bayajá es lo que se comprende hoy muy cercano a lo que es Puerto Príncipe. Esas despoblaciones de las ciudades a través de un ordenamiento ejecutada por Antonio de Osorio, la historia lo recoge como las devastaciones de Osorio, y estamos hablando que eso sucede en el 1605-1606. Las poblaciones de estas 4 provincias son movidas a la parte oriental de la isla, y ahí se origina lo que hoy conocemos como la comunidad de Monte Plata, que es la mezcla de las poblaciones de Puerto Plata y de Montecristi, y la comunidad de Bayaguana, que también era el asentamiento de los que vivían en Bayajá y La Yaguana. La parte occidental de la isla queda a merced de aquellas personas que se dedicaban a la piratería, corsarios, filibusteros, bucaneros. Y de allí se origina, Leandro, lo que le da nombre al río Dajabón.
le llaman el río Masacre. Río Masacre. Sí, sucede que unas patrullas españoles encontraron y se enfrentaron a bucaneros dentro del área y lo degollaron, se dicen que a más de 40. Y ahí se establece que se hizo en ese río una masacre. Nada tiene que ver. Ahí es que viene el masacre, no de masacre, la de Trujillo. No, lo de Trujillo fue en el 37. El masacre viene de principios del siglo XVII. Ya el nombre de masacre de ese río lo tenemos. El río Masacre tiene como herencia de una matanza que los españoles hicieron a los filibusteros y bucaneros en esa parte del río Dajabón. Porque toda esa zona era utilizada para el tráfico de pieles, para el tráfico de carne y sobre todo para la incursión de lo que era para la corona algo muy peligroso, que era la introducción de las Biblias luteranas y las 95 tesis de Martín Lutero, que era una manifestación contraria a todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica. Recuerda que había un matrimonio muy cercano entre los reyes católicos y el papado. Bueno, a partir de ahí entonces, que termina la devastación de Osorio, ya para el 1665, los franceses compran lo que hoy es la isla de la Tortuga a través de la Compañía de las Indias Occidentales Francesas. Y empiezan una serie de incursiones entre la isla de la Tortuga y el territorio ya continental de la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Ahí viene el primer tratado fronterizo, que se llama el Tratado de Nimega, 1678, perdón. El Tratado de Nimega, en ese año, lo que establece es un protocolo de entendimiento que le dice que de este lado de la isla están los españoles y de aquel lado están los franceses. Pasan 19 años y las hostilidades, recuerda que muchos de los tratados, o la mayoría de los tratados de esa época, que tenían efectos pernotados en la isla, se firmaban en Europa. Hay un tratado, un segundo tratado que se ejecuta en el año 1797, que es el Tratado de Ryswick. Ese tratado establece y le pone fin a las hostilidades armadas entre franceses y españoles que se estaban matando por el territorio, en lo que hoy, precisamente hoy en el 2023, seguimos en ese conflicto fronterizo. Ya pasa mucho tiempo, a partir de allí se establece en el último tratado de que los españoles están en la parte oriental y los franceses están en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. La población de ese lado de la isla, ya liderada por los franceses, ¿es poblada por africanos? No, es poblada por franceses. En la primera etapa, déjame decirte, porque hay algo muy interesante que la gente tiene que conocer. Los primeros habitantes, los pobladores originarios de las islas, eran los taínos. Los taínos duraron menos de 30 años. Lo explotaron y murieron con las enfermedades que traen los europeos. Los primeros que traen de Europa son los prisioneros a trabajar. Antes de los esclavos, los prisioneros venían a trabajar en un periodo de 36 meses, 3 años. Luego de cumplir 3 años de trabajo forzado, entonces lograban su libertad. Muy bien. Cuando termina la mano de obra, resulta que en la parte occidental de la isla de Santo Domingo entra algo interesante en la agricultura de la época, y es la construcción de canales de riego. Eso produce de que las tierras que producen tabaco, café, producen caña de azúcar, necesiten mayor cantidad de mano de obra. Pero estamos hablando que desde el siglo XII, del siglo XIII, ya se está traficando con los esclavos africanos, sobre todo de la parte occidental y la parte central de África. Los franceses, en un momento determinado, en esa parte, lo que hoy comprende Haití, era tan rica la explotación agropecuaria y la siembra, que Haití llegó a producir 2/3 de toda el azúcar que consumía el mundo. Escuchen bien, el 66% de toda el azúcar que se producía en el mundo se producía en el territorio que hoy comprende Haití. ¿Y esa riqueza que se producía con esa venta se veía también en Haití? En ese No, solamente en los colonos, porque la sociedad haitiana estaba dividida en 3 etapas. La sociedad africana o de Saint-Domingue francés, en esa parte de la isla, se dividía en blancos grandes, que eran los blancos que venían de Francia, que tenían el dinero y grandes cantidades de tierra, blancos pequeños, luego venían los mulatos grandes, que era una especie de mezcla entre blancos y africanas, pero con el tez de piel más alto, los mulatos pequeños que tenían menos dinero y menos capacidad de comercio, y finalmente los esclavos, que para la época representaban el 86% de la población. Ahí viene un acontecimiento muy interesante y es la rebelión
que da en Francia el origen a lo que es el pueblo haitiano. En el 1789, la Asamblea Nacional Francesa ejecuta lo que es la Revolución Francesa. Y el rey, el monarca Luis XVI, pierde dentro de la revolución, y esas libertades que se proclamaron en Francia caían muy mal en la isla, porque allá se hablaba de abolición de la esclavitud, de igualdad de clases, cuando aquí las riquezas francesas era precisamente contraria a esos renglones. A esa línea. Sí. Pero saltamos el Tratado de Aranjuez, que también entra Lo que pasa es que el Tratado de Aranjuez llega en el 1700... simultáneamente con la, sí, prácticamente todo igual. La Revolución Francesa. Sí, antes. En el 1773, el gobernador de la isla de Santo Domingo y el gobernador de la parte francesa hacen un descenso en la frontera, en el 1773, y delimitan de que el río Dajabón al norte y el río Pedernales al sur iban a ser la frontera de las dos colonias francesas y españolas. Perfecto. En el 1776 envían una comisión desde Francia y en España validan ese tratado, lo que finalmente se firma un año después en la ciudad de Aranjuez en el 1777. Por eso hablan del acuerdo en el 77, pero realmente la delimitación fronteriza se hace en el 73. Bueno, hay otro tratado que es el Tratado de Basilea, que viene después, también conjunto con la Revolución Francesa. El Tratado de Basilea, porque hay una guerra en Europa entre franceses y españoles, y esa guerra, España, para preservar algunos territorios en la parte de Europa, le cede la totalidad de la isla a los franceses. Ese Tratado de Basilea coincide con la Revolución Francesa, y esa Revolución Francesa es interrumpida por un negro, un mulato, hijo de un francés con una negra, llamado Vincent Huguet. Estoy hablando del 1790. Vincent Huguet establece, si ya en Francia están levantando las libertades de todos los esclavos, nosotros aquí en la isla, los mulatos, tenemos la necesidad de tener alguna participación. Porque recuerda que los blancos de la isla lo que procuraban era independizarse de Francia. ¿Para qué? Para seguir incrementando sus riquezas y para no tener la necesidad de salir de los esclavos. A Vincent Huguet lo atrapan en la parte española de la isla y lo ejecutan con una de las muertes más terribles en la historia de la esclavitud. En esa época le llamaban la rueda. Le destrozaban las piernas y las manos, una muerte criminal para que la mayor cantidad de esclavos y de mulatos supieran de que los blancos no iban a permitir esa rebelión. Un año después, hay un africano que nace en Jamaica y lo venden porque ese africano cometió el delito de aprender a leer y a escribir, y no solamente eso, sino de enseñarle a los otros africanos. Ese africano de origen jamaiquino lleva por nombre Bob Manduti. Y Bob Manduti, el 14 de agosto del año 1791, es que hace la primera asamblea que le da precisamente origen al pueblo haitiano. En la noche, cerca de Cabo Haitiano, en una región que se llama el Bosque de Caimán, Bob Manduti realiza el pacto de Bosque de Caimán con una mujer también, una mulata, porque Cecil Fátima era hija de un francés y una negra. Por eso se dice en la época que era una india de ojos verdes. Ellos, apoderados bajo la creencia mágico-religiosa de Haití, los llamados las religiones del vudú, hacen un pacto esa noche que se llama el juramento de pacto de Bosque de Caimán, bajo las influencias, me refiero a Bob Manduti, de un lugar llamado Ogun Balenyo. Date cuenta que la mayoría de los africanos le fueron haciendo lo que se llama el sincretismo, utilizar imágenes de los santos europeos para las deidades africanas. Todos esos nombres de Ogun Balenyo, Ogun Batalá, Ogun Balagrí, vienen de la tradición africana. Y Cecil Fátima, entonces, bajo las influencias de una lua haitiana, que también es muy conocida en la influencia mágico-religiosa dominicana, llamado Maître Sili Dantot. Ellos dos dicen lo siguiente: el Dios de los blancos, que se esconde en las nubes, nos mira, nos detecta y nos mata. Nos hace sufrir y elimina nuestra raza. Es esa noche donde los africanos salen y matan a la mayor cantidad de blancos que encuentran en aquella parte de la isla.
me gustaría que por asunto de tiempo, cómo cruzamos para entrar entonces a la parte de lo que es la independencia haitiana? Bueno, una vez que se hace la revolución, llega entonces Toussaint de Louverture, que empieza a luchar con los franceses. Él proclama la primera adquisición de la isla en el 1802 y Francia manda a un gobernador llamado Leclerc. Leclerc pierde la guerra por la enfermedad de la fiebre amarilla y lo releva un negro llamado Jean-Jacques Dessalines. Dessalines logra la revolución haitiana y el 1 de enero del año 1804 él proclama la primera república negra del mundo. Me refiero a la República de Haití. 2 años después, Jean Dessalines tiene 2 personas, un mano derecha y un mano izquierda. Me refiero a Alexander Pétion y Henry Christophe. Ellos lo matan. De ahí viene la confrontación interna del pueblo haitiano. Haití desde el origen está cimentado en la traición. En menos de 24 meses que Jean Dessalines logra la independencia, también bajo los efectos de otro Loa, en esta ocasión llamado Candelo Gufegay, él termina muerto por su mano derecha y su mano izquierda. Jean Dessalines termina. Sucede que en el 1818 muere Alexander Pétion, por lo mismo que muere Leclerc, por la fiebre amarilla. Y lo releva el negro llamado Jean-Pierre Boyer, que la historia dominicana lo recordó muy bien porque fue el responsable de la ocupación militar por 22 años. En el 1820 muere Henry Christopher dándose un balazo con una bala de oro en el castillo de Sanssouci, porque para la tradición mágico-religiosa haitiana, él con el pacto que tenía del vudú solamente moría si se mataba con una bala de oro. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, a partir de ese momento, Jean-Pierre Boyer unifica la parte norte y la parte oeste de la isla de Saint-Domingue francés y cruza en el 22 a lo que se llama la ocupación por 22 años. Nosotros tenemos nuestras luchas, ahí viene en el 1808 la expulsión de los franceses con la batalla de Palo Hincado, hay un sentimiento criollo, la parte española de la isla realmente no tenía producciones de interés, porque la mayoría de los españoles fueron a Cuba, a Santiago de Cuba, otros se fueron a la plataforma continental, a México, a Perú, Venezuela, Panamá. Pero nosotros a partir de ahí tenemos una semilla, un sentimiento patriota originado por Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte coincide con la caída, el derrocamiento de Jean-Pierre Boyer en el 43, y a partir de ahí nosotros tenemos nuestra independencia nacional que termina con muchísimas batallas fronterizas. Yo creo que tú y yo vamos a tener que hacer otra parte, o sea, entrar entonces luego con lo que es la independencia nacional y explicar entonces las razones por las cuales estos enfrentamientos, esta situación del río del masacre, para que tengamos entonces, para que los amigos televidentes puedan tener una idea más clara, porque creo que es sumamente importante tratar este tema para que la juventud, los jóvenes de hoy, nuestros adolescentes tengan una idea de dónde viene la situación que hoy día vivimos. Así que te agradezco infinitamente, Janel. Es una lástima no haber podido completar la segunda parte, pero tiene el compromiso de volver otra vez al programa. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, ha sido la conversación con Janel Ferrera, señores, un historiador dominicano, político, diplomático, mercadólogo. Gracias por venir a compartir con nosotros y la invitación queda abierta para seguir la segunda parte de este relato que hoy ha estado compartiendo con nosotros. Gracias por la sintonía. Bendiciones para todos y todas.